noches a todos. Bienvenidos a vuestro espacio Lee conmigo. El día de hoy tenemos a un libro maravilloso que es Esperando el amor, de Ian Lavoisier. Y vamos a dar inicio al capítulo 7. Bienvenidos. Vamos a darle margen de un par de minutos a los que se van integrando. Y bueno, los capítulos posteriores a este están bien en Instagram o también los encontraréis en YouTube. Es Esperando el amor, porque hay mucho que hacer mientras llega. Es un libro realmente maravilloso. Vamos a dar inicio, ¿verdad que sí? Hola, Ángela. Muy buena, Sigma. ¿Qué tal, Itma? Gracias. Lindo verte también por aquí. Ángela Martín Cots también. ¿Me dais un minutito? Que voy a tener que conectar esto para que no se me apague. Momentos del directo, y le damos un margen de unos minutitos a algunos fieles que también sé que van a estar próximos a conectarse. Por favor. Listo. Buenas noches. ¿Qué libro es? Esperando el amor, de Ian Lavoisier, porque hay mucho que hacer mientras llega. Es un libro que te hace entenderte de por qué tus relaciones amorosas pues han fracasado, de qué es este proceso del por qué fracasan, ¿no? Que no es un error, que no es un fallo en ti, que incluso no es un fallo en la persona y que incluso comparte esa experiencia contigo, sino que es un proceso de crecimiento para ambos. Y este libro te va dando pautas de esto y te hace que te des cuenta que nada de lo que has hecho en tus relaciones amorosas ha sido un error. Incluso esos episodios de inseguridad o esos episodios de certezas, pero luego de rupturas, o quizás ahora estás en un momento dulce y tienes una relación perfecta o muy buena, ¿no? Pero como que te hace entender por qué es este proceso. Y nos habla de que todo nos lleva a darnos cuenta, al transcurso de nuestras relaciones, a reconocernos que el primer amor somos nosotros, que todo este proceso de idas y venidas es para que reconozcamos nuestros límites, para que nos demos cuenta que quizás siendo muy sumisos no es el camino, que quizás siendo muy autoritarios tampoco es el camino, que quizás querer agradar al otro, que incluso en el momento de la conquista tampoco es el camino. Este libro como que te da un poco a darte cuenta de por qué tus relaciones no han funcionado y cómo puedes encaminarte el día de mañana a tener una relación amorosa con quien sea, pero desde un lugar mucho más completo desde ti. Desde yo te elijo a ti porque sé quién soy. Porque me he encargado de limpiar el sótano, el sótano mental de mi casa mental, y luego he pasado al primer piso y luego he pasado a ese segundo piso, ¿no? Y ahora estamos por todos los capítulos te van dando esto, ¿no? Te van contando. Y el séptimo capítulo
ya empieza con: elimina el cerco de suciedad de la bañera. A quienes no lo hayan escuchado previamente, quizás esto les cuesta entenderlo. Os invito a empezar desde el capítulo 1, pero desde luego te abre mucho la mente a construirte, a reconstruirte a ti, a limpiar en ti, para poder encontrar ahí fuera pues unas relaciones más auténticas y más bonitas y más armoniosas y más valiosas, como lo dice la autora. Bueno, esto más o menos en resumen es Inma. Espero que te haya quedado un poquito más claro. Y vamos a dar inicio a este capítulo 7. ¿Te parece? Bienvenidos. Uy. A ver. Pues iniciamos. Capítulo 7. Elimina el cerco de suciedad de la bañera. Nos dice: el gentío en el estacionamiento de las galerías comerciales aumentaba. ¿Qué tiene la adversidad que atrae a los seres humanos como las mariposas nocturnas a la llama? Joe hacía todo lo que podía para asegurar el creciente gentío en que todo estaba bien. Marie se calmaba un poco justo para dejarle pronunciar esas palabras. Y después empezaba a gritar otra vez. Nos está contando de nuestros autores de este capítulo. En la distancia, él pudo oír la sirena del coche de policía que se acercaba. El gentío se apartó solo lo necesario para permitir que los dos oficiales, un hombre y una mujer, se acercasen a Joe y a Marie. Marie estaba tranquila de nuevo. Joe lloraba. La mujer policía hizo la primera pregunta estúpida. ¿Todo bien por aquí? Solo durante un segundo, Joe pensó en la cantidad de veces y lugares en los que le habían hecho esta misma pregunta. Y dijo, como siempre: si quiero decir no, oficial. Mi mujer tiene la enfermedad de Alzheimer y padece un episodio de demencia. Dios, cómo odiaba esas palabras, se decía Joe. La mujer policía, como el gentío, simplemente se le quedó mirando. Mary, su mujer, gritaba de nuevo y sacudía sus brazos para protegerse de los atacantes imaginarios que últimamente veía más a menudo. Ahora le tocaba el turno al policía varón. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Quiere ir al hospital? Joe se oyó gritar a sí mismo en su mente: no, nada de hospitales. Antes de volverse hacia el policía para decirle: me gustaría calmarla primero. Si pudiesen apartar a la gente, sería una gran ayuda. Eso les mantendría ocupados el tiempo suficiente para que él pudiese meter a Mary en el coche y llevarla a casa. Una vez allí, después de darle la medicación y meterla en la cama, sabía que de nuevo tendría que considerar seriamente la cuestión del hospital. La verdad es que Mary había empeorado mucho y él no sabía durante cuánto tiempo sería capaz de cuidarla. El mero hecho de pensarlo le hizo brotar las lágrimas. No sabía cómo iba a vivir sin su Mary, sin su mujer. Bienvenido. Nuestros autores de esta historia, Joe y Mary, llevaban casados 37 años. Como fruto de su unión, habían tenido 5 hijos. Joe, un empleado de correos, y Mary, una profesora. Habían disfrutado juntos de una vida maravillosa hasta hacía 6 años. 6 años atrás de su vida
se había desmoronado en el transcurso de 2 semanas, nada menos. A su hija mayor, June, le habían diagnosticado un cáncer de mama. Descubrieron que Joe Jr., su hijo mayor, estaba en medio de una feroz adicción de cocaína. Y su hijo menor, George, con su mujer y sus hijos, se trasladaban a Italia, donde serían un capellán castrense. A Mary le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer 2 años después del fallecimiento de su hijo June. 3 años más tarde, June Jr. vivía prácticamente en la calle, su hijo el que tenía el problema con la cocaína. 4 años más tarde, la mujer de George se negó a regresar para ayudar a cuidar a Mary. Nicole y Natalie, las gemelas, hacían todo lo que podían para ayudar, pero ambas tenían hijos que cuidar. Además, era demasiado duro para ellas ver en el momento en que su madre se convertía y las desconocía. Ese sábado por la mañana, en el apartamento de las Galerías, Joe supo que tendría que hacer lo que no sabía cómo hacer. Tendría que recluir a Mary de nuevo en un hospital. Ya lo había hecho una vez. Cuando comprendió que George no iba a regresar y que las gemelas no podían hacerse cargo de cuidar a su madre, había ingresado a Mary en una residencia. Solo tenía 59 años, pero había sucumbido a los efectos degenerativos de la enfermedad de Alzheimer con mucha rapidez. Los médicos no se lo explicaban y él no lo entendía. Mary, su adorada y brillante mujer, había perdido la memoria y la mayor parte de su mente. Joe se iba al trabajo y dejaba a una Mary en un estado perfectamente normal en casa, pero cuando regresaba se la encontraba medio desnuda en la calle mientras hacía todo tipo de cosas. Los vecinos empezaron a protestar. No le ofrecieron ninguna ayuda, pero se quejaban de que Mary entrase en sus jardines, asustase a los niños e incluso se colase en sus casas. Al principio se sintió avergonzado. Después, Joe se enfadó. Cambió todas las cerraduras para poder encerrar a Mary en casa. Funcionó durante un tiempo. Un día regresó a casa y se la encontró sangrando. Había roto 3 ventanas y se había cortado las manos. Tuvieron que ponerle 23 puntos. Joe hizo construir un porche en la parte trasera de la casa. De este modo podía dejar la puerta de atrás abierta para que Mary pudiese sentarse al menos en el porche durante el día. Aquello fue una idea excelente que casi funcionó. Sin embargo, no impidió que Mary estuviese a punto de incendiar la casa intentando cocinar. Lo hizo 2 veces. Joe estaba desesperado. Se había gastado todos sus ahorros en accidentes. Personas que iban a casa a cuidar a Mary durante el día hasta que él regresaba. No podía recibir ninguna ayuda del gobierno debido a sus ingresos. Cuando el dinero se acabó y ya no pudo permitirse pagar para obtener ayuda, metió a Mary en un centro de día con otros enfermos de Alzheimer. Aquello fue bien durante un tiempo, pero la demencia se volvió tan profunda que los médicos del centro recomendaron su ingreso en una residencia. Ellos también estaban sorprendidos de ver cuán rápidamente se había deteriorado la mente de Mary. Tal vez era porque cuando estaba bien era tan dulce y delicada. Tal vez era porque la enfermedad mental le venía de familia. Tal vez era porque los estúpidos médicos no sabían qué se hacía. Yo había escuchado a los médicos la primera vez que le dijeron que Mary estaría mejor en una residencia.
A él le quedaban 18 meses para poder jubilarse y cobrar la pensión. Joe pensó que si su Mary podía estar en la residencia durante ese tiempo, él podría hacer turnos dobles, ahorrar algo de dinero y sacarla cuando se jubilase. Parecía una buena idea y también funcionó bastante bien. El problema era que no podía visitar a Mary con tanta frecuencia como él hubiera deseado y que la echaba de menos. Además de echarla de menos, empezó a notar pequeñas marcas en su cuerpo, en la cara, en las piernas y en la espalda, que nadie podía explicar. ¿Acaso era posible que alguien pegase a su dulce Mary en aquella residencia? ¿O es que realmente ella se caía, como le habían dicho? La presión empezó a afectar a Joe, la de añorar a su mujer, la de trabajar 18 horas y a veces hasta 24 horas al día, la de intentar visitar a Mary entre los turnos, la de convencer a las gemelas de que visitasen a su madre con más frecuencia. El día en que fue al hospital y descubrió que Mary tenía un ojo morado que nadie era capaz de explicar, le faltaban 3 meses para jubilarse. Cuando hubo acabado todo el papeleo, ya se había jubilado. De eso hacía 1 año. Desde entonces Joe se había ocupado de Mary de la mejor manera posible, pero ahora parecía que la mejor manera posible no era suficiente. No podía soportar la idea de vivir sin ella. ¿Qué haría? No podía soportar la idea de estar con otra mujer. En 39 años de matrimonio nunca había estado con otra, ni siquiera una vez. La enfermedad de Mary había creado mucha tensión en su relación con sus hijos, que casi no se hablaban con él. Se sentía abandonado por ellos, y ellos sentían que él negaba el estado de Mary en la salud y en la enfermedad, fue lo que se dijeron cuando se casaron. Joe se lo recordaba a sus hijos. No negaba el estado de su mujer, sino que cumplía con su compromiso. Pero ¿de dónde iba a salir el dinero? El dinero para la medicación, para cuidarla, para la residencia, si es que realmente tenía que ingresarla. Resultaba demasiado para él pensar en todo eso en el aparcamiento de las galerías. Cuando el gentío empezó a dispersarse, que esto fue una situación que vivió con Mary en la calle, donde mucha gente se agolpó a los gritos de Mary, cuando el gentío empezó a dispersarse, Mary se tranquilizó. Él miró al cielo y silenciosamente susurró su oración favorita. Él me conduce por las aguas tranquilas. Él renueva mi alma. Después miró a Mary. Estaba lúcida de nuevo. Ella levantó la mano y acarició su mejilla. Le miró directamente a los ojos y le dijo: Él es verdaderamente un pastor, ¿sabes? La apariencia del amor. El amor es una experiencia interior muy personal. Sin embargo, no es una posesión personal. El amor no pertenece, no puede pertenecer a nadie, porque es un concepto universal, una experiencia para ser compartida por todos. El concepto de amor universal se refiere al amor que Dios tiene por todas las cosas que ha creado. La vida es el amor, la manifestación de la energía de Dios. Es el amor extendido por la vida para todos nosotros. El amor universal. El amor de Dios es el único amor real que existe. Es el amor que nuestra alma anhela experimentar y que llega a la vida para ser experimentado.
El amor universal trasciende al yo y sus necesidades y nos conduce a una comunión con las energías del universo y al amor por todas las cosas vivientes. El amor universal no tiene condiciones, lo acepta todo tal como es, porque todo es la verdadera identidad de Dios. La experiencia del amor universal no es lo que la mayoría de nosotros buscamos en nuestras relaciones. Es, sin embargo, lo que todos hemos venido a aprender por medio de nuestras relaciones. En un plano más terrenal, más humano, lo que la mayoría buscamos y deseamos experimentar es el cuidado, el hecho de compartir la comunión y la experiencia del amor que las relaciones pueden ofrecer. La experiencia es solo eso, una experiencia creada en respuesta a nuestro limitado conocimiento humano. Debemos comprender que lo que nosotros sabemos y queremos no define plenamente la verdadera esencia del amor ni la limita. Cuando comprendemos esto, somos capaces de entender que resulta imposible hacer que una persona nos quiera como nosotros queremos que nos quiera. Y también que no existe ninguna manera posible de asegurarnos de que estará enamorada de nosotros durante todo el tiempo que nosotros estemos enamorados de ella o de él. Esto no significa que no exista suficiente amor para repartir entre todos o que nunca tendremos una experiencia profunda de amor. No, esto no significa eso. Significa que quizás no la tengamos con una persona en particular, en un momento determinado, o durante todo el tiempo que nosotros queramos que dure. Puede ser. En nuestro desarrollo como seres humanos, nuestra mente y nuestra alma evolucionarán y nuestra visión se expandirá. Esta expansión evolutiva nos aportará una mayor conciencia de nosotros mismos, del mundo en que vivimos y de los misterios de la vida. A fin de asegurarnos de que el viaje valga la pena, de que el itinerario sea significativo y de que las percepciones que obtengamos sean capaces de conducirnos a otras percepciones todavía más importantes, debemos mantener nuestro corazón abierto a experiencias del amor más grandes. Debemos estar dispuestos a abandonar las viejas nociones, a incorporar nueva información, a cambiar la dirección en la que viajamos o por encima de todo, a quitarle las condiciones al amor. Nunca, pues, amar a alguien en tu propio perjuicio. Nunca puedes amar a alguien en tu propio perjuicio. Repito. Eso no es amor, sino posesión, control, miedo y una combinación de todo ello. Si nos comprometemos, si tenemos responsabilidades, si queremos que las personas amadas estén cerca de nosotros, sin embargo, cuando amar a alguien te causa dolor y pone en peligro tu propia vida, debes aprender a rendirte. Si no estás dispuesto a rendirte, si insistes en luchar en nombre del amor, el amor te dejará hacerlo, mas eso no es amor. Lisa estudiaba en la universidad, trabajaba todo el día y tenía 2 niños pequeños que criaba ella sola. Cuando su abuela se negó a recibir el tratamiento para el cáncer de estómago que padecía, Lisa intentó explicarle que si no recibía el tratamiento se moriría. A su abuela no le interesaban las historias de horror. Había vivido su vida y si esta era la manera en la que tenía que irse, pues se iría sin que nadie le pinchase ni hurgase en su cuerpo. No obstante, cuando el dolor fue demasiado intenso, la abuela fue hospitalizada para poder recibir alimentación intravenosa. Cada día, cuando salía de su trabajo en Manhattan,
y antes de que empezaran las clases en Brooklyn, Lisa iba hacia el norte de la ciudad, al Bronx, para visitar y cuidar a su abuela. Tenía que asegurarse de que su abuela tenía su periódico y sus dulces de azúcar y mantequilla. ¿Qué diablos importa que yo coma ahora dulces?, preguntaba la abuela, y de que su cabello estuviese bien peinado. La abuela tenía mucho cabello, que se le enmarañaba fácilmente. Esto continuó durante más de 7 meses, antes de que la enviasen a casa para morir. Lisa estaba exhausta, pero era la favorita de su abuela. Además de eso, nadie más podía soportarla. Era muy quisquillosa. La abuela resistía a veces solo para que la gente se sintiera desdichada, pensaba Lisa. Entonces rápidamente rezaba ese pensamiento y lo sustituía por los recuerdos de todos los momentos divertidos que había pasado con su abuela. Cuando los padres de Lisa se divorciaron, fue ella quien se ocupó de Lisa. La ruptura fue desagradable. Mamá tenía un novio. El ego de papá estaba herido. Había un hijo en camino cuya paternidad era cuestionada. Era un buen lío. Lisa siempre se había sentido más unida a su padre y quería irse con él. Su madre no quería ni oír hablar de eso. Lisa, sus 2 hermanas y su hermano acabaron con mamá y con el señor Wett, quien las veía como los recordatorios de que la madre de Lisa había estado con otros hombres. Lisa y sus hermanos eran la prueba. El señor Wett tenía por costumbre recordarles que él no era su padre, pero que mientras comiesen su comida harían lo que él decía. No hablaba mucho porque normalmente estaba borracho. Como la mayor que era, Lisa era la más rebelde y la más gritona. Y eso era probablemente la razón por la que ella y el señor Wett se peleaban como perro y gato. Eso significaba, por supuesto, que Lisa tenía que escaparse para salvarse de su ira. Cuando era necesario marcharse, su abuela, la madre de su padre, siempre tenía una buena comida que ofrecerle y las palabras adecuadas. Cuando tenía 17 años, Lisa se marchó de casa para vivir con su abuela. Fue maravilloso. Lo hacían todo juntas. Compraban, cocinaban. La abuela era como una amiga más mayor que te dejaba hacer todas las cosas que tu madre no te permitía hacer, dentro de los límites razonables, claro. Cuando a los 19 años Lisa le dijo a su abuela que estaba embarazada, las cosas cambiaron y drásticamente su abuela le dijo que ella era demasiado vieja para cuidar un bebé y que había llegado el momento de que Lisa se fuera a vivir sola. Estaba desolada. ¿Cómo podía hacerle eso su abuela? Lisa había creído que estarían siempre juntas, o al menos hasta que se casase. Su abuela le dijo que tenía que aprender a ser responsable. Si no había aprendido la lección antes de tener el bebé, necesitaría aprenderla después de tenerlo. Lisa consiguió un pequeño apartamento con su novio y se negó a hablarle a su abuela durante 2 años. Fue después de tener el segundo bebé cuando comprendió lo que su abuela intentaba enseñarle en realidad. Humildemente, fue a verla. Le habló de nuevo del nuevo bebé. Le habló a su abuela del nuevo bebé, de su abominable novio y del miedo que tenía. Y después le pidió disculpas. Casi como si esos 2 años no hubiesen pasado, ella y su abuela volvían a encontrarse donde había empezado todo. Hablaban, reían y criaban a los 2 niños de Lisa. De eso hacía solo 2 años y medio. En ese tiempo, Lisa había vivido toda una vida.
Había entrado y salido de 2 o 3 malas relaciones sobre las que la abuela le había advertido. ¿Cómo es que cualquiera puede ver lo que tú no eres capaz de ver en la persona que crees amar?, se preguntaba Lisa. Lisa había conseguido un excelente empleo y su abuela le dijo que ella había rezado para que lo consiguiera. Se había reconciliado con su madre, o al menos ahora se hablaban. Lisa había dejado que el asunto de sus relaciones se enfriase por consejo de la abuela hasta que fue capaz de llevarlo mejor. Entonces su abuela enfermó. No de repente, sino poco a poco. No comía, no tenía energía y escupía sangre. Lisa había necesitado casi 3 meses para convencerla de que si iba al médico no se convertiría en un conejillo de indias. Entonces llegó el diagnóstico. A Lisa le resultaba muy difícil aceptar que su abuela iba a morir, porque no quería luchar por su vida. Su abuela era una gran luchadora en todas las cosas. Luchó con Lisa para que sacara adelante su vida. Fue su abuela quien la había animado a volver a la universidad y utilizaba el dinero de su pensión para comprar pequeñas cosas que los niños necesitaban y que ella no podía pagar. Fue su abuela quien le dio todos los consejos que necesitaba sobre los hombres, el amor y otras cosas de mujeres, como ella las llamaba. Todo eso estaba a punto de acabarse y Lisa estaba fuera de sí. Sus padres no se habían dirigido la palabra durante años. Eran muy parecidos, resueltos, poco sentimentales y muy obstinados. Era como mezclar aceite y agua e intentar que se pusiesen de acuerdo sobre algo. Cuando la abuela se puso muy enferma, Lisa le dijo a su padre que si no era capaz de hacer que se sintiera mejor, debería mantenerse lejos de ella. Era lo único que necesitaba para desentenderse. En lugar de eso, en lugar de cerrar su bocaza para poder estar con su madre, le traspasó toda la responsabilidad, su madre a Lisa, que era la nieta. Llamaba a su hija para ver cómo seguía su madre y saber si necesitaba algo. La llamaba para comentarle cómo se sentía porque su madre se moría. Durante una de las hospitalizaciones de la abuela, cuando parecía que realmente se moría, Lisa llamó a su padre, quien corrió al hospital. Miró una vez a su madre, rompió a llorar y no volvió nunca más. Lisa estaba furiosa. Le recordó que su madre no era su mujer y que debía asumir su responsabilidad con respecto a ella. Él le respondió que sencillamente no podía hacerlo, su padre. Los hermanos de Lisa nunca habían estado tan unidos a su abuela como ella. Tenían demasiado miedo a hacer cualquier cosa que pudiese disgustar al señor Witt. Llamaban de vez en cuando y siempre le enviaban tarjetas de felicitación para su cumpleaños, el Día de la Madre y las Navidades. La abuela decía que eran un hábito de miserables. No podía comprender cómo tanto ellos como su padre podían ignorar a su propia sangre. Tus parientes son el material del que está confeccionado el edredón de tu vida, decía siempre la abuela. Si empiezas a estirar hacia afuera los cuadros del acolchado, te morirías de frío. La abuela era muy sensata. También se sentía muy herida. No hablaba de ello, pero Lisa advertía su dolor siempre que hablaba de su hijo y sus nietos. Lisa decidió que era una guerra en la que no iba a luchar. Tenía a su abuela y eso era suficiente, bueno para ella, por lo menos. En primavera, su abuela había entrado y salido del hospital 6 veces en 3 meses. En todas las ocasiones dijeron que se moría, pero cada vez ella los engañaba y recuperaba las fuerzas.
Al final la enviaron a casa para que pasase los últimos días en su entorno familiar. Tenía una asistenta y los vecinos se turnaban para vigilarla. Esto hizo que la presión de Lisa disminuyese, un poco por lo menos, pero todavía se sentía obligada a acercarse cada día hasta su casa para verla. No fue mal hasta que llegaron los exámenes parciales y Lisa tenía pruebas durante toda la semana, así que llamó a su abuela para decirle que no podía ir a verla. Le prometió que haría que alguien le llevase el periódico y los dulces. Su abuela no permitía que nadie más que Lisa la peinase. Le dijo que no se molestase, que leería el diario de ayer y estaría bien. Eso ocurrió el lunes. Lisa estaba tan exhausta que el martes se durmió y se fue al trabajo y a las clases sin llamar a su abuela. Después de las clases la llamó, pero no obtuvo respuesta. La llamó el miércoles por la tarde y no obtuvo respuesta. El jueves fue a visitarla entre el trabajo y las clases, y su abuela dormía. La habían medicado y se encontraba en el paraíso. Lisa le dio un beso y le prometió que volvería el viernes. Sin embargo, el viernes fue un día infernal para Lisa. Llamó a su abuela, pero ahora sabía por qué no contestaba el teléfono. Durante el fin de semana estudió, llevó a los niños al cine y puso 10 lavadoras sin llamarla. Su abuela se murió el lunes por la mañana. Lisa se sentía acribillada por el sentimiento de culpabilidad. Se sentía tan culpable que el siguiente semestre no fue a clase. Durante semanas estuvo dando vueltas mientras se aporreaba a sí misma. Cuando se enteró de que su padre había visto a su madre antes de morir, eso no hizo que se sintiera mejor. Tenía que haber estado allí, tenía que haberle arreglado el pelo y haberle leído el periódico. Hay tantas cosas que debería haber hecho, se decía. Era como una canción en la mente de Lisa todo esto. No podía sacudirse de encima los sentimientos de culpabilidad e irresponsabilidad que se creía. Con el tiempo, la canción de la culpa por la de la cólera cambió. Bueno, ¿cuánto se supone que debe hacer una persona? De New Jersey a Manhattan, de Manhattan a Brooklyn y de Brooklyn al Bronx, cada día durante 3 meses. ¿Cuánto se espera que haga una persona? Nos pregunta la autora. Cuando no se sentía culpable, estaba enfadada, Lisa. Cuando no estaba enfadada, estaba deprimida. Intentaba recordar todo lo que la abuela le había dicho a fin de poder utilizarlo. Las cosas no le iban muy bien. Quería rendirse. Necesitaba rendirse, pero no podía hacerlo hasta que aprendiese a desprenderse. Debes saber cómo soltarte. Todas las relaciones tienen los mismos componentes básicos: gente, necesidades y expectativas. Por mucho que intentemos mantener a raya la cuestión de las necesidades y las expectativas, normalmente nos vemos tan atrapados por ellas que la verdadera esencia de la relación se pierde en lo que creemos que deberíamos hacer y lo que esperamos que debe hacerse. En algunas ocasiones las necesidades son muy reales, en otras no. Algunas veces las expectativas se basan en una sólida realidad. En la mayoría de los casos no es así. En algunas ocasiones la expectativa de ver las necesidades satisfechas recae en nosotros. En otras, no la ponemos nosotros mismos. Nos las ponemos nosotros mismos en nosotros mismos. Lo que no conseguimos comprender antes de que sea demasiado tarde es que cuando el amor es el fundamento de la relación, todas las necesidades y las expectativas
se ven satisfechas sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Repito esto. Lo que no conseguimos comprender antes de que sea demasiado tarde es que cuando el amor es el fundamento de la relación, cuando el amor realmente es el fundamento de la relación, todas las necesidades y las expectativas se ven satisfechas sin ningún esfuerzo por nuestra parte. No importa lo terrible que te hayan dicho que eres, no te lo creas. No importa lo mala persona que creas que eres, sé valiente. No importa lo que suceda a tu alrededor, resiste. No importa lo que pase en tus relaciones, responsabilízate de ti mismo. No importa lo que recibas a cambio del amor que das, sé consciente de que estás protegido. Divinamente protegido. Siempre que hagas las cosas por amor, con amor, y que no permitas que tu yo, ego, se pierda en la búsqueda del amor. Mientras no lo permitas, todo estará bien. En el amor no es posible perder. Nada de lo que hagas puede hacer que una persona que te quiera, que realmente te quiera, deje de quererte. Tal vez se enfade contigo. Quizás se sienta decepcionada de ti. Eso tiene que ver con sus necesidades y sus expectativas. No tiene nada que ver con el amor. Cuanto más amor des, más amor recibirás. Quizás no siempre parezca que sea así, pero es la verdad absoluta. Además, es posible que no lo recibas de las personas a quien se lo has dado, pero lo recibirás, no lo dudes. El amor siempre es devuelto a aquellas personas que lo dan libre y valientemente, sin ataduras ni expectativas. La culpa, la vergüenza, el miedo, la cólera y el resentimiento no son el fruto de una relación amorosa. Son una función de las condiciones que nos imponemos a nosotros mismos y a las personas que amamos. Cuando descubres que te encuentras en uno de esos estados, sea de culpa, vergüenza, miedo, cólera o resentimiento, cuando te encuentras en uno de esos estados como resultado de tus experiencias amorosas, se te brinda la oportunidad de transformar el amor condicional en amor incondicional. El nivel de desarrollo mental, emocional y espiritual en respuesta a tus relaciones amorosas puede servirte de trampolín para un desarrollo todavía mayor y para revelar a la persona más magnífica, grande y noble que hay en ti. Esta transformación te permite comprender que no es necesario que te sientas culpable o herido. No tienes que enfadarte ni sentirte avergonzado. No tienes que sentirte resentido ni solo. Lo único que tienes que hacer es amarte a ti mismo y amar a los demás de la mejor manera que sepas, nada más. No tienes que dar pruebas de tu amor, ni tienes que pedir a los demás que te den pruebas de su amor por ti. Cuando lo haces, estás pidiendo desprenderte de las mismas experiencias, aprender las mismas lecciones y andar por el mismo terreno por el que ya has viajado. Hasta que entendamos el concepto de que el amor no pide nada a cambio, haremos lo mismo una y otra vez, hasta que lo entendamos. Y esto espiritualmente no es muy esclarecedor. La rendición y el desprendimiento son dos limpiadores del hogar, de nuestra casa mental, del amor que somos realmente. La rendición y el desprendimiento son los limpiadores de nuestro hogar, que nos acercan a la experiencia del amor, al amor real. La rendición
el acto de admitir conscientemente que podemos y que no podemos hacer, nos ayuda a no asumir falsas responsabilidades y a no hacer aquellas cosas que van en detrimento de nuestro bienestar. Con mucha frecuencia, en las relaciones queremos serlo todo, hacerlo todo, darlo todo, cuando sabemos que de sobra, que es imposible. Intentamos demostrar nuestro amor, hacemos un intento desesperado por demostrar que somos merecedores de amor. La clave reside en renunciar a todos los pensamientos, todas las creencias y todas las ideas que nos llevan a la conclusión de que no somos dignos de amor. Si puedes llegar al punto en el que dejas de creer que no eres digno de amor, instantáneamente pasarás a serlo, pasarás a ser digno de amor. Cuando eres digno de amor, no es preciso que hagas nada. Basta con que seas tú, basta con ser. El camino para alcanzar esta comprensión es el desprendimiento. Despréndete de todas las condiciones que te has impuesto a ti mismo. No hay nada que debas hacer, no hay nada que debas tener, no hay nada que debas ser. Estás bien como estás. Cualquier cosa que creas que debes ser, hacer o tener para merecer más amor es como un cerco de suciedad en la bañera que hay que eliminarlo. Exprésate. No era capaz de entender cuándo o cómo había empezado. Ocurrió de repente, de la noche a la mañana. En el transcurso de los primeros 13 años de su vida, hasta hacía un minuto, papá iba a trabajar, enseñaba en la escuela dominical, jugaba con ella y sus hermanas, mientras mamá se ocupaba de las cosas de la casa. Y al minuto siguiente, papá estaba sentado en la sala, lo habían despedido del trabajo y echado de la iglesia porque se había emborrachado demasiadas veces. Hasta hacía un minuto, mamá gritaba y corría porque papá se peleaba con ella. Y al minuto siguiente, mamá lloraba porque papá se había caído y no podía levantarlo. Hasta hacía un minuto, su infancia estaba bien y al minuto siguiente, papá había muerto y las cosas empezaron a desmoronarse, de verdad. En el medio de esta saga de 13 años, que avanzaba minuto a minuto, Iris se sintió totalmente impotente. No podía ayudar a papá ni a mamá, y sin duda alguna tampoco podía ayudarse a sí misma. La gente inteligente no bebe hasta matarse, de modo que su padre tenía que ser un idiota. Iris le estuvo dando vueltas a eso durante un tiempo y había llegado a la conclusión de que su padre era un idiota. Lo amaba, pero ahora estaba enfadada con él por haberse muerto y haberla dejado sola con su madre, su sofocante, atormentada y asustada madre, quien no le permitía hacer nada, su dulce, débil y quejosa madre, totalmente desconectada de la realidad, su madre, que no había trabajado en su vida y era incapaz de imaginar cómo iba a criar a sus 6 hijos ella sola, su madre, a quien amaba y odiaba a la vez, porque era todo lo que Iris no quería ser. ¿Cómo podía haberse muerto su padre? Borra eso, haberse matado y dejarla a ella sola en casa con su madre, se decía Iris. Cuando la vida te ofrece limones, debes hacer limonada, se ha dicho. Si tienes alergia a los limones, bebe agua. El agua quizás sea insípida, aburrida o poco interesante, pero te da energía. No podía acabar el instituto lo suficientemente rápido. No podía ir lo suficientemente rápido a la universidad. No podía conseguir la licenciatura o un trabajo lo suficientemente rápido para eliminar los sentimientos conflictivos con los que había vivido desde que tenía 13 años.
Su padre le había enseñado cuán bonita, brillante y dotada era. Su madre le había enseñado cuán frágil, inútil y vulnerable era. No creía en lo que le había enseñado su papá. No podía creer lo que mamá le había dicho. Estudió, encontró un trabajo, se compró una casa y todo porque estaba enfadada. Existen algunos tipos de enfado que son como combustible en un horno. Aunque estaba enfadada, nunca dijo una palabra. La cólera disgustaba a mamá y la hacía llorar. Todo disgustaba a mamá. Iris aprendió a una edad muy temprana que fuera, lo que sintiese era mejor que lo reprimiera y lo guardara en su cabeza. En especial si se refería a la muerte de su padre, porque era tan grotesca. ¿Cómo es posible enfadarte con alguien que amas porque se muere? ¿Cómo es posible odiar a tu madre? ¿Cómo puedes expresar lo que sientes cuando no lo entiendes? Durante 27 años, Iris tuvo este tren que había descascarillado en su mente y su cuerpo. Cuando ya no fue capaz de soportarlo más, sencillamente se encerró en sí misma. Es posible que resulte difícil encontrar una buena relación cuando te encierras en ti misma, pero oye, ¿quién quiere pasar por la vida sin algún tipo de relación? Iris decidió que bajo ninguna circunstancia iba a establecer una relación como la que habían tenido sus padres. No iba a depender de su pareja, no iba a tener nada que ver con un hombre que bebiese, no iba a gemir, ni quejarse, ni llorar. De hecho, estaba demasiado enfadada como para decir cualquier cosa. ¿Sabes? Los hombres tienen un radar. Pueden detectar la cólera a 15 kilómetros de distancia, se decía. En lugar de correr el riesgo de que detectasen la suya, o sea, la cólera de Iris, se volvió muy, pero muy callada. Todo el mundo comentaba lo callada que era. Siempre se referían a ella como la dulce y silenciosa Iris. Y como era tan callada, la gente creía que era una persona desvalida. Los demás siempre intentaban hacer cosas por ella y la ayudaban en todo, porque equivocadamente habían llegado a la conclusión de que su silencio era una debilidad encubierta. Hola. Iris tuvo 3 relaciones memorables. Las recordaba porque fueron realmente desastrosas. La primera, cuando estaba en la universidad, fue con un chico que empezaba y acababa el día fumando marihuana, y Iris no sabía que se trataba de marihuana porque lo ponía en los cigarrillos. Estaba colocado todos los días, o la mayor parte del tiempo, y cuando ella descubrió lo que él hacía, pensaba que era de su propiedad. Él ya pensaba que era de su propiedad. Lo pensaba porque Iris nunca le había dicho que no lo era. Tardó 3 meses en deshacerse de aquel idiota. Al siguiente lo conoció en una fiesta. Parecía bastante amable, pero resultó ser peleón. Tenía la desagradable costumbre de abofetear a Iris cuando no hacía lo que él quería que hiciese. Su error consistió en quedarse más de 5 minutos tras la primera bofetada. Aunque la segunda no llegó hasta 6 meses después, Iris tenía muy claro que eso no era lo que ella tenía en mente. Y la tercera relación de Iris fue la más seria de todas. Sería en cuanto a su duración y al compromiso emocional. Ella y Buddy se fueron a vivir juntos y hablaban seriamente de matrimonio. Buddy era todo lo que ella podía pedir, si hubiese pedido mucho, pero no lo hacía, y él al final tampoco resultó serlo.
Los signos tardaron 2 años en manifestarse. Era posesivo, celoso y exigente. Parecía que justo cuando Iris se sintió cómoda para empezar a abrirse, hablar y expresarse, Buddy perdió la razón. Le decía lo estúpida y débil que era. Encontró maneras muy creativas de desagradarla y minar su confianza de todas las formas posibles. Iris no podía creerle, pero el descarrilamiento del tren de su mente había causado tantos daños cuando era más joven que el residuo todavía persistía en su corazón. Tal vez mamá habían tenido siempre la razón. Quizás era demasiado débil y vulnerable para valerse por sí misma. O papá podía haber tenido razón. Quizás debería abandonar a este tipo y valerse por sí misma y hacer lo que sea necesario que hiciese por sí misma. Es solo eso lo que quiere hacer, estar sola, pensó Iris. Ella y Buddy tendrían que resolverlo. Iris tenía tan poca experiencia con las relaciones y unos modelos tan pobres a los cuales emular, que eran sus padres, que estaba totalmente confundida. Buddy no era insoportable, pero era difícil de tratar. No respetaba sus opiniones ni sus juicios. No valoraba sus aportaciones. Iris no hablaba lo suficiente o con las suficientes personas para conocer algo distinto, de modo que se quedó y mantuvo la boca cerrada durante 5 años y medio largos y pasivos. Cuando las mujeres empezaron a llamar a casa fue cuando supo que había llegado el momento de marcharse. A su inevitable manera, sin decir jamás una palabra, a Buddy un día regresó del trabajo, metió su ropa en las maletas, cogió algunos objetos que tenían un valor sentimental y se marchó. Se fue directamente a casa de mamá, quien se pasó 3 días con la cantaleta o la cantinela, ya te lo había dicho. Probablemente hubiera seguido con la misma canción, pero Buddy llamaba tan a menudo casi que no le quedaba ni tiempo para hablar. Estaba demasiado ocupada contestando el teléfono. Cuando Iris se negó a hablar con él, Buddy empezó a ir a la casa. Ella cogió 2 y 3 turnos en el hospital. Buddy, que no se quería dar por vencido, empezó a ir al hospital. Hizo 3 visitas antes de montar la primera escena, pero fue una escena tan grande que Iris se alegró de que no lo hubiera hecho antes. Buddy no solo la amenazó con matarla, sino que sacó una pistola. Cuando llegó la policía, ya se había marchado. Entonces decidió esperarla en el aparcamiento. Siendo tan sensata como era Iris, se hizo acompañar hasta el coche con unos de los fornidos ordenanzas. Buddy se sentaba en el coche, esperaba que ella saliese y la seguía hasta casa. Había algunos días en los que ella tenía demasiado miedo como para salir del coche al llegar a casa, de modo que los dos se pasaban horas conduciendo, hasta que él se cansaba y ella se sentía demasiado agotada para importarle lo que él pudiera hacerle. Al cabo de 3 meses, él se marchó, pero el daño ya estaba hecho. Iris estaba tan asustada, abatida y confundida que todavía se encerró más en sí misma. Se encerró tanto que cogió una botella de whisky para que le hiciese compañía. 18 meses más tarde, la cesaron temporalmente en el trabajo y le aconsejaron que se sometiera a terapia. Dilo con sentimiento. Una de las cosas más fuertes que he aprendido mediante las relaciones es cuán dolorosa resulta la deshonestidad emocional. La deshonestidad emocional es el estado en el que entramos cuando no reconocemos lo que sentimos. Es el intento consciente de negar una emoción. A veces lo hacemos por miedo de que, de algún modo, lo que sentimos no sea adecuado.
Lo hacemos con más frecuencia cuando estamos confundidos y nos sentimos inseguros de nosotros mismos y de nuestra experiencia emocional. Creemos que el mejor catalizador de la deshonestidad emocional es nuestra respuesta aprendida a lo que nos han dicho sobre lo adecuado o inadecuado de nuestros sentimientos. Donde nos enseñan que está bien tener sentimientos o que lo que sentimos está bien. Me imagino que hay muy pocas familias en las que se mantengan discusiones francas y abiertas sobre el aspecto emocional de la vida. No me refiero a lo que sucede en la vida, sino a lo que sentimos en respuesta a lo que ocurre. De niños nos lo enseñan sobre casi todas las cosas, salvo sobre lo que sentimos. Nos enseñan de manera muy clara que no debemos sentir y nos explican por qué no debemos sentirlo. Sin embargo, cuando corremos el riesgo de sentir algo, también corremos el riesgo de expresarlo. 9 de cada 10 veces, cuando lo hacemos, alguien se enfada con nosotros. Aquí es donde empieza la confusión. Hay muy pocos de nosotros que nos enseñan la diferencia que existe entre reconocer y expresar nuestros sentimientos. Por alguna extraña razón, aunque los adultos creen que tienen la libertad de sentir y expresar sus emociones, también creen que los niños no las tienen. Muy temprano en la vida, los pequeños reciben un mensaje subliminal. Lo que siento debe estar de acuerdo con lo que los demás piensen que debo sentir o quieren que sienta. Nos hacen creer en nuestra niñez. Nada podría estar más lejos de la verdad. Y nada nos trae más problemas en nuestras relaciones que este tipo de censura de nuestros sentimientos. En respuesta a estos mensajes de infancia, nos perdemos 2 lecciones muy importantes. 1. Cómo identificar lo que sentimos. Y 2. Cómo expresar adecuadamente lo que sentimos. A fin de eliminar el aluvión de emociones tóxicas que por lo general suelen derramarse sobre las relaciones, debes ser capaz tú de identificar lo que sientes y permitirte sentirlo. A esto se lo llama reconocimiento. Una vez que tiene lugar este reconocimiento, puedes elegir y decidir si cabe qué te gustaría hacer respecto a ese sentimiento. A lo que haces en respuesta a ese sentimiento se lo llama expresión. La confusión que tenemos la mayoría de nosotros gira alrededor de encontrar la forma adecuada de expresar lo que sentimos. Nuestros padres y cuidadores intentaron reducir las expresiones inadecuadas y al hacerlo nos enseñaron inadvertidamente a reprimir el sentimiento. Los sentimientos y su expresión pueden resultar arriesgados, pero son el único medio seguro de permanecer emocionalmente sanos. También son el fundamento de la salud emocional, que es crucial en el desarrollo de unas relaciones satisfactorias y perdurables. A consecuencia de las experiencias que tuvimos en la infancia, en algunas ocasiones negamos lo que sentimos o incluso que sintamos algo en absoluto. ¿Cómo expresar nuestra cólera adecuadamente? La cólera, o rabia también llamada, que es la otra cara de una pasión no expresada, es probablemente lo más prohibido de nuestro repertorio emocional. Se supone que no tienes que enfadarte, y si debido a alguna debilidad humana te enfadas, mejor no lo demuestres, es inadecuado. ¿Cómo avanzar a través de la confusión emocional? Te preguntarás. Cuando sientes lo que se supone que no debes sentir, la gente se enfadará contigo, te hacen creer. Tal vez hable mal de ti o te insulten. En el entretanto, te sentirás todavía más confundido sobre la razón de que nadie comprenda por qué sientes lo que sientes, cuando no estás seguro de lo que sientes siquiera. ¿Cómo distinguir entre los ruidos de tripas causados por la indigestión o los que provoca el miedo? ¿Verdad? ¿Cómo diferenciarlos? El miedo con un ruido de tripas. El miedo puede hacer que te dobles de dolor.
y también puede hacerlo el hecho de que te quedes sin comer. Ambas cosas harán que te sientas taciturno, indeciso, malhumorado. ¿Un trozo de pizza resolverá uno de esos problemas? ¿Cómo sabes que curará el miedo? Si es lo que es. Una cosa es ser un adulto y hacer estas preguntas, y otra cosa es ser un niño al que le da miedo hacerlas. En el entretanto, la mayoría de las personas lleva consigo las preguntas de su niñez hasta la edad adulta. Siente lo que sientes. Yo debía de tener 7 u 8 años cuando mi abuela nos llevó a mi hermano y a mí a Virginia, a lo que hoy en día se ha puesto de moda llamar reunión familiar. En aquel entonces yo pensé que era una gran comida al aire libre con muchos extraños, aunque mi abuela no dejaba de preguntar: ¿no recuerdas a fulanito y a menganito? Y de decirte: ¿seguro que te acuerdas de fulanito y menganito? Ve a jugar con ellos. Yo no tenía ni idea de quién eran todas aquellas personas y había cientos de ellas. Eran muy bulliciosas. Algunas estaban bebidas y la mayoría me pellizcaban las regordetas mejillas con sus dedos grasientos de la carne de la barbacoa. En un intento de protegerme del ultraje y del daño físico, me agarré a la falda de mi abuela. Ella me apartaba y me decía que fuera a jugar con los otros niños. Yo no quería ni oír hablar de ello. Jugaban con ranas y se revolcaban por el barro, y ellos lo llamaban arcilla. Era más de lo que mi mentalidad de diva neoyorquina que vivía en un apartamento podía soportar. Las divas no jugaban bajo ninguna circunstancia con ranas. La abuela no dejaba de darme manotazos como si fuera una mosca. Debió olvidar que cuando más manoteas a las moscas, más persistentes éstas se vuelven. Mi hermano, el muy traidor, se había dejado arrastrar por un grupo de inspectores de ranas. En lo que a mí respecta, a donde iba la abuela iba yo. De repente alguien anunció que la barbacoa estaba lista para el primer viaje. Y yo decía: ¿qué barba? ¿Qué viaje? Otra persona sugirió que los niños deberían ir por el tío no sé qué. ¿Ir a dónde? ¿Con quién? Lentamente todos fuimos escoltados hasta la orilla, como ovejas a las que se las llevaba un matadero. Ahora yo me sujetaba al elástico de las medias de mi abuela. A medida que nos acercábamos al desembarcadero, intentaba imaginar cómo iba a escaparme de la matanza. Mi hermano fue mi salvación. Le echó una mirada a aquella pequeña barba encima de toda aquella agua y alucinó. Gritó: «¡No, no! ¡Me da miedo! ¡No! ¡No puedo ir! ¡No quiero ir!». Cuando se dio la vuelta para escaparse corriendo del muelle, la abuela lo agarró del brazo y le dijo: «Cierra la boca, no tienes miedo». Algunos de los niños empezaron a reírse de él por ser un niño de ciudad y un miedoso. Algunos de los adultos borrachos intentaban engatusarlo para que se metiera en la barca. Barca. Su aspecto era el de alguien que sufre algún tipo de ataque. Se sacudía, temblaba, gritaba y soltaba espuma por la boca. La abuela le dijo que si no se callaba, le iba a bajar los pantalones y azotarle el trasero. Él no lo hizo, ella sí. Entretanto, mientras yo le daba las gracias al hada de la barca y mi hermano recibía sus azotes, la barca se fue sin nosotros. Pero sí con mi hermano. La honestidad emocional empieza por ser capaz de reconocer lo que sientes. Es el modo mediante el cual honramos el hecho de ser seres emocionales y tener sentimientos.
Esto es algo que los adultos a menudo no comprenden sobre los niños, que son seres emocionales. Por consiguiente, cuando somos adultos, no lo reconocemos en nosotros mismos. No siempre es necesario que anuncies lo que sientes a los demás. Sin embargo, debes permitirte sentirlo. Únicamente a través de la experiencia de lo que sientes serás capaz de permanecer en contacto con tu yo interior. Una vez que establezcas ese contacto, comprenderás que todos los sentimientos son neutrales y que reciben su significado de la energía que nosotros le otorgamos, bajo nuestra percepción. En esencia, no existen sentimientos buenos y sentimientos malos, a menos que nos digamos a nosotros mismos que son buenos o malos. El verdadero conflicto o la confusión que experimentamos reside en ver la diferencia entre reconocer lo que sentimos y expresarlo de un modo adecuado. Ser capaz de identificar y reconocer lo que sientes es una señal de salud y estabilidad emocional. Te capacita para escoger la respuesta adecuada. Por otra parte, cuando te atascas y juzgas lo correcto o incorrecto de tus experiencias emocionales, hasta el punto de negarlas, te colocas a ti mismo en una situación difícil, una tirante situación emocional que a menudo puede conducir a expresiones inadecuadas. Estés o no estés envuelto en una relación amorosa en este momento, la represión emocional, que es una forma de engañarse a uno mismo, no te honra ni tampoco honra a las personas con las que tienes cualquier tipo de relación. El autoengaño consiste en no reconocer la verdad sobre uno mismo y sobre los demás. Si no eres capaz de aceptar la verdad, te niegas a ti mismo. Cuando estás comprometido en algo tan importante como el amor por ti mismo o por los demás, el intento de negar la profundidad de tus experiencias crea lo que conoces como dolor. En el entretanto, mientras no comprendes esto, tienes que hacer todo lo que está en tus manos para negar lo que sientes, porque crees que la negación evitará que expreses tu dolorosa verdad. Aquí tenemos una importante regla del amor. El reconocimiento y la expresión no son lo mismo. El reconocimiento significa que tienes el valor suficiente para admitir lo que sientes. La expresión significa tener la tranquilidad, el aplomo y el valor necesarios para dejar que los demás lo sepan. Son dos recordatorios activos de que el amor no te despoja de la facultad de tomar decisiones o del poder de elegir. Ninguna experiencia en la vida invoca más sentimientos que las relaciones. Sin embargo, en las relaciones, con demasiada frecuencia no nos permitimos sentir. No hay que decir te quiero. No hay que decir lo primero. No hay que tener demasiadas preguntas demasiado pronto, ni hacerlas. Recordamos lo que nos ocurrió anteriormente en la anterior relación. No queremos tener más errores en la siguiente. La primera o la última vez que nos dejamos guiar por un sentimiento igual no fue bien. Las respuestas aprendidas a menudo nos hacen perder de vista la diferencia entre el reconocimiento y la expresión de las emociones. El reconocimiento también significa ser capaz de tener una experiencia emocional sin juzgarla. A esto se lo llama desprendimiento. Significa darte permiso a tener una experiencia sin anticipar sus resultados. En el forcejeo por determinar la corrección emocional, recordamos que la última vez que expresamos nuestras preocupaciones, sospechas o ansiedades, fuimos criticados o nos dijeron que no deberíamos sentirnos de esta manera. Y respondemos con la conclusión de que el sentimiento, no la expresión, es inapropiado, por lo cual no nos lo permitimos. La clave consiste en desprendernos de todos los juicios que hemos hecho sobre lo que sentimos. Son juicios aprendidos, otros aceptados
incluso otros que tú mismo has añadido. Todos los sentimientos son apropiados, no son tuyos siquiera a veces. A menudo lo que nos trae problemas en nuestra respuesta a ellos o a su expresión es eso, lo que hemos pensado. Por esta razón resulta tan crucial la honestidad emocional. Un mentor me dijo en una ocasión: permítete sentir lo que sientes, sabiendo que no tienes que hacer nada al respecto. Déjame que te diga que es la cosa más difícil que jamás he aprendido. Durante una larga temporada me pareció que tenía la lengua atada al corazón. Si sentía algo que era lo bastante fuerte, tenía que decirlo. De niña, eso me mantuvo sentada en un rincón. Cuando era estudiante, me condujo al despacho del director y en las relaciones me dejó con el corazón roto en más de una ocasión. Expresar mis sentimientos tuvo su efecto más que devastador cuando yo no reconocía lo que sentía. Las cosas que dije, vinculadas a emociones no reconocidas, me trajeron por lo general muchos problemas. Existe otro aspecto del reconocimiento que resulta pertinente mencionar en este punto. Se denomina dar vueltas. Los amigos bien intencionados serán los primeros en decirte: no le des más vueltas. Quieren decir que te dejes de insistir en las experiencias o emociones negativas. Por supuesto, nunca te dicen que no caviles sobre las cosas buenas. En consecuencia, si cavilas, lo más probable es que lo hagas sobre algo que no es muy agradable. Cuando oímos "no le des más vueltas", interpretamos que significa no lo sientas, no lo reconozcas. La cavilación tiene más que ver con la expresión que con el reconocimiento. Probablemente las personas que te han dicho "no le des más vueltas" te han oído contar tu triste historia 99 veces antes de decirte: cariño, deja de expresar tu drama en mi vida. Te dirán: no le des más vueltas. Dar vueltas a una cosa significa que te has quedado atascado. Intentas comprender qué pasó, por qué ocurrió y qué puedes hacer para mejorarlo. Piensas o hablas sobre los incidentes, no sobre los sentimientos. Recuerda que el reconocimiento de lo que sientes te brindará la libertad de elegir cómo expresarlo. Empieza con el reconocimiento. También te otorga el poder de liberar eso que sientes, de curar o transformar la experiencia de un modo que te hará sentirte mucho mejor y que también hará que te sientas mejor con tus amigos. Debes tomar buena nota. En las relaciones, la deshonestidad emocional es un mecanismo de defensa que adoptamos como una medida protectora para que no se nos rompa el corazón. Lo hacemos tan a menudo que parece una respuesta natural. Por otra parte, la vida no quiere ni oír mencionar: no es posible salir impune de la deshonestidad emocional por mucho tiempo, también te digo. Debes honrar tus sentimientos y con el tiempo la vida te invitará a darlos a conocer. En respuesta a esta invitación, debes aprender a expresarte ante otra persona. Si es la persona adecuada y el reconocimiento de tus sentimientos es sincero, todo irá bien. Si no tienes demasiada suerte o la suficiente valentía para reconocer lo que sientes, te sentirás confundido cuando llegue la invitación. Te encontrarás en una situación muy difícil. Te atascarás mientras intentas comprender qué sientes y qué debes decir. En medio de la confusión y mientras intentas desatascarte, dirás la cosa equivocada a la persona equivocada. Esa persona se lo dirá a la misma persona que tú no quieres que lo sepa, y ambas dejarán de hablarte. Entonces te sentirás más confundido o más atascado. Te encontrarás enfadado, avergonzado y sin amigos.
Las relaciones revelan tus cualidades internas y los sentimientos son la sustancia de la que estamos hechos. Ya sea una relación con tus padres, con un jefe o con un ser amado, la interacción evocará emociones poderosas y profundas. Una regla de amor muy importante: debes aprender a ser lo más honrado posible con tus sentimientos. Una sencilla afirmación mental debería surtir efecto. En este instante siento tal cosa. Una vez que reconozcas lo que sientes, tienes la opción de expresarlo o no. Si eliges expresarlo, la gente quizás se disguste contigo. Eso no es una amenaza para tu vida. La gente tiene derecho a disgustarse si elige hacerlo. En presencia de gente disgustada, tu trabajo consiste en resistir la tentación de etiquetarte como la causa de su disgusto, porque esa es una decisión que tomas tú. Permanece con tu sentimiento, advierte las sensaciones que crean en tu cuerpo, advierte los pensamientos o recuerdos que evocan en ti. Tienes una excelente oportunidad de curación en este mismo instante. Si eres capaz de recordar las circunstancias y situaciones que evocan el mismo sentimiento o uno similar, puedes pedir ser curado. Puedes decidir liberarlo en ese mismo momento, dejarlo ir, pero habiéndolo reconocido. En el preciso instante en que se produce una respuesta emocional, puedes detenerte y respirar profundamente. Practícalo. De este modo, te concentrarás de nuevo con el amor que es la vida. Siempre me resulta beneficioso hacer un rápido inventario de mi cuerpo junto con la respiración. Eso significa preguntarse: ¿qué es lo que siento? ¿Dónde lo siento? Una vez que hayas localizado el sentimiento, pregúntate: ¿qué es esto? Es posible que te parezca que necesitas mucho tiempo para hacerlo. No es así. He comprobado que por lo general de 15 a 20 segundos es suficiente. Probablemente justo el tiempo suficiente para pillarte a ti y pillar a otra persona en medio de una frase después de haber expresado las palabras que apretarán los botones emocionales precisos. A menudo estos botones emocionales son accionados por respuestas aprendidas inconscientes o por una estimulación emocional. Seguro que muchas veces has dicho: no sé por qué me enfado así. Es muy probable que estuvieses respondiendo a un recuerdo inconsciente por el cual tienes una respuesta aprendida. El enfado es la respuesta natural al sentimiento de impotencia. El miedo es la respuesta natural cuando no sabemos qué hacer frente a ese sentimiento de impotencia. Todos aprendemos por medio de la experiencia prenatal y postnatal cómo responder a estas dos experiencias emocionales. Imagínate de dónde viene. La mente y el cuerpo son muy cooperativos. Responderán de inmediato a tu más leve petición. Si pides ser curado, te curarás. Sin embargo, debes estar dispuesto a renunciar al control de la curación. También debes estar dispuesto a hacer algo nuevo para facilitarla. Respirar profundamente cuando empiezas a enfadarte, resistir el impulso de juzgar lo que sientes, hacerte preguntas a ti mismo sobre las respuestas emocionales aprendidas y aprender a desvincularte de lo que crees que podría suceder cuando te expresas a ti mismo. Permítete sentir lo que sientes y expresarlo. Todo esto son cosas nuevas que puedes hacer a fin de facilitar tu curación emocional y espiritual. Son reforzadores de los limpiadores espirituales de la rendición y el desprendimiento. Te ayudarán a permanecer en contacto contigo mismo, a reconocer lo que sientes y a expresar tus sentimientos de manera adecuada, en cualquier tipo de relación
Estas claves te ayudarán a permanecer emocionalmente sano. Son actos de bondad y amor por ti mismo. No llores más. Nuestra autora, al inicio de este capítulo, nuestro autor Joel y nuestra autora Mary vuelven en este último párrafo a culminar con su historia y nos dice: Joel ingresó a Mary en una residencia muy cercana a casa. Al principio le resultó muy difícil. Se pasaba la mayor parte del día yendo y volviendo de su casa a la residencia y le llevaba a Mary las cosas que él pensaba que necesitaba para estar cómoda. Le echaba mucho de menos y no podía soportar la idea de que se sintiera infeliz. También pensó que ella estaba enfadada con él por lo que había hecho de llevarlo a una residencia. Joe empezó a acudir a la iglesia local porque pensó que tal vez encontraría algún consuelo. Encontró amigos con los que podía jugar a las cartas por la noche y libros que leía a Mary cuando iba a visitarla. Y sí, hizo amistad con una mujer que lo sabía todo sobre Mary y que aún así se sentía feliz de acompañarle al cine y de cenar fuera de vez en cuando. Todos sabían que Joe amaba a Mary y que continuaría amándola incluso después de su muerte. Lo sabían porque él lo decía a la menor oportunidad. Lo que al final comprendió es que era posible que amara a Mary y que a la vez viviera de la manera que fuera mejor para ambos. Esto es la rendición. Lisa, nuestros autores de la segunda historia, Lisa no volvió a sus clases, aquella chica que perdió a su abuela, pero finalmente superó la muerte de su abuela. Para ella la clave fue el perdón. Empezó a perdonar a su padre por haber descargado en ella sus responsabilidades. Se perdonó a sí mismo por haberlas aceptado como si fuesen suyas. Perdonó a su madre por haberla abandonado por la compañía del señor Will. Se perdonó a sí misma por estar enfadada con su madre. Perdonó a todos sus exnovios por abusar de sus debilidades. Después se perdonó a sí misma por no amarse lo suficiente para trabajar en su persona. Pero para Lisa, el perdón fue el camino que la condujo a la rendición y la rendición la ayudó a desvincularse de las condiciones que se había impuesto ella misma. Recientemente consiguió un importante ascenso en su trabajo y tenía una relación bastante buena con un hombre. Y nuestra tercera autora de la tercera historia de este capítulo, Iris todavía no estaba preparada, aún tiene mucho dolor del que ocuparse. Hizo un tratamiento de desintoxicación para alcohólicos, pero sigue sin hablar. Algunas experiencias en nuestra vida nos causan tal impacto que el daño emocional parece abrumador. Cuando esto ocurre, el camino hacia la recuperación es largo, estrecho y muy espinado. Progresar a través de algunas emociones es semejante a morirse. Lo viejo debe morir a fin de que puedas renacer e iluminarte. Iris no está lista. Su dolor por la muerte de su padre, sus años de silencio, su ambivalencia con respuesta a su madre y el odio que siempre tuvo por sí misma son todavía demasiado grandes. Sin embargo, sabemos que tan pronto como esté dispuesta a rendirse, tan pronto como encuentre el valor necesario para permitirse sentir, tan pronto como pronuncie la oración final, ayúdame, empezará la curación. El amor nunca deja sin contestar una petición hecha en su nombre. Hasta aquí el capítulo 7 de Esperando el Amor.
No se ha hablado de la rendición, no se ha hablado de aprender a permitirnos sentir y de que todo esto es un camino de curación y que no viene solo desde la infancia, aunque nos habla de la infancia, pero que también viene incluso de cosas que vienen grabadas desde nuestra concepción incluso. Creo que hay mucho que observar aquí, mucho que pensar. Espero que os haya aportado los que lo escucháis y gracias por haberme acompañado esta noche. Un beso enorme. Uy, a ver cómo lo miro esto. Y nada, gracias por estar, los que estáis siempre en directo y los que me veis en diferido. Hasta mañana.